Buenos días, mi nombre es Daniela Castillo, estudiante de Derecho Procesal Penal 1 con el profesor Robert Hernández y hoy les voy a hablar un poco sobre puntos referentes a los actos procesales. Para ello es importante primero conocer qué es un acto procesal, definiendo estos actos como el suceso o acontecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad humana en virtud de la cual se va a modificar o extinguir algunos de los vínculos que componen la relación jurídico-procesal. La nota característica de los actos procesales es que tienen que tener una influencia directa e inmediata en el proceso. La teoría del acto procesal es muy importante ya que se considera el proceso como una sucesión de varios actos procesales concatenados para la realización del mismo. Como todos los actos jurídicos, los actos procesales constituyen manifestaciones voluntarias de quienes los cumplen. En tal circunstancia reside su diferencia respecto a los hechos procesales que se encuentran frente a ellos en relación de género, especie y a los que se deben definir como todos los sucesos o acontecimientos susceptibles de producir sobre los procesos a efectos jurídicos. Hoy en día los actos procesales no solo se consideran como simples operaciones, sino como medios procesales del juez que incluyen diversas actividades afines. La primera es la operación mental del juez, que esta está relacionada con la denuncia e investigación. Se trata de saber si en primer plano de examen la prestación en ella contenida debe ser amparada de la víctima por el Ministerio Público. Luego se examinará si el material suministrado en el expediente es suficiente para amparar una decisión. En caso de que no existan elementos necesarios y no se tenga la certeza, se puede ordenar un archivo fiscal. En segundo lugar, el juez hace un examen analítico crítico de los hechos, es decir, que el juez está frente a un conjunto de hechos narrados por las partes, así como las pruebas que las partes han producido para demostrar sus afirmaciones. En esta operación analítico-crítico, el juez compulsa los documentos, escucha a los testigos, busca comparecer de los especialistas, saca conclusiones de los hechos, construyendo hechos pasados que dieron lugar al conflicto. Luego de haber reconstruido los hechos, el juez hace un diagnóstico para determinar el derecho que corresponde. Esto se conoce como la que viene a ser un enlace lógico de la situación particular, específica y concreta con la provisión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley, donde el juez aplica el derecho que corresponda al proceso y aplica una sentencia acorde a la verdad procesal. Los actos procesales también son definidos como manifestaciones con voluntad y relevancia procesal emitidos por los órganos jurisdiccionales por quienes tienen un proceso de participación legítima, como sucede en la declaración de un testigo, perito o la intervención de un tercero. Estas son actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro de un proceso con la conclusión de juicio mediante sentencia firme u otro medio de autocomposición. Hay una definición clásica que establece que el acto procesal es aquel que tiene consecuencia inmediata de la constitución y conservación, desenvolvimiento, modificación, definición de una relación procesal. Tenemos entonces que el acto procesal es toda manifestación de voluntad que genere efectos jurídicos dentro del proceso con independencia de que dicha manifestación de voluntad de los órganos particulares. Esto puede producir efectos procesales. Para hacer estos deben cumplir ciertos requisitos intrínsecos y extrínsecos. Los requisitos intrínsecos se refieren al contenido propio del acto en conformidad con su naturaleza y son sujeto, objeto y causa. Los sujetos de los actos procesales son las personas u órganos que intervienen en él y los cuales deben tener cualidad y capacidad y legitimación necesaria para que la actuación sea realmente válida en el proceso penal. El objeto de los actos procesales es el contenido concreto del acto. Y la causa de estos actos consiste en la razón porque de la existencia del acto procesal, su contenido objetivo y finalidad del proceso. La causa de la querella es satisfacción de deseo de la pretensión de la víctima por vía legal y la causa de la denuncia de su obligatoriedad es la necesidad de los órganos de investigación y represión del delito, asegurándose el conocimiento de la ocurrencia de los hechos punibles más allá de su propia capacidad perceptiva. Es evidente que la denuncia falsa carece de causa, por lo tanto no puede considerarse actos procesales básicos. También tenemos los requisitos extrínsecos, que son aquellos que son oportunidad, lugar, tiempo y forma. La oportunidad son los actos que conviene dada por el orden establecido en la propia ley procesal. Los actos procesales, para ser válidos, deben realizarse en un lugar prescrito por la ley. Este lugar es por lo general la sede de los tribunales o la oficina del Ministerio Público en estaciones de policías, salvo la propia ley. Como en los casos que haya sido de tomar declaraciones, los sujetos a concurrir llamado de la autoridad competente debe testificar en sus despachos o domicilios. Cuando el testigo ha impedido movilizarse a la sede de los tribunales, cuando se ha impedido modificar las sedes de los tribunales. La clasificación de los actos
procesales, dice que estos se clasifican en actos jurídicos procesales de las partes, tales como la demanda, escrito, acusación, querella en el juicio penal, la reconvención, la promoción de pruebas, los informes, las recusaciones, etc. Se refieren a las actualizaciones del actor, del acusado, del denunciante, imputado y sus defensores. Los actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional realizado son los en sentencias definitivas o interlocutoras. En fin, de la clasificación de los actos procesales conlleva al medio más idóneo de análisis de estas conductas, arreglos y criterios que, si bien pueden ser diversos según el enfoque del cual parten. Un mejor conocimiento de las conductas procesales y de trascendencia de las mismas en el proceso. Dicha clasificación se da de manera objetiva y subjetiva. Cuando hablamos de manera objetiva, decimos que son actos constitutivos, que son los que le dan vida a la relación procesal y crean expectativa de un bien en el principal acto relativo a la Constitución, que sería la denuncia, la cual es un medio para hacer valer la pretensión. Los actos extintivos son aquellos que extinguen la relación procesal mediante el cual las partes componen un proceso con efecto de la cosa juzgada. La subjetiva está el acto de las partes, que son aquellas conductas realizadas en el proceso por las víctimas o por el imputado que intervienen en la causa. Ejemplo, un impulso procesal, actos de defensa, actos de prueba, actos de impugnación, etc. Los actos del órgano jurisdiccionales son definidos como aquellas conductas realizadas en procesos por los agentes de la jurisdicción, entendiéndose por tales no a los jueces, sino también a los auxiliares o colaboradores, ya sean permanentes o ocasionales. En el proceso penal es una sucesión de actos procesales regulados por la ley, emanados fundamentalmente de los órganos estatales encargados de la persecución, investigación y represión del delito. En este sentido, los actos procesales son emanados por el Ministerio Público, que ejerce un nombre del Estado a través de la investigación del oficio, y otros como la denuncia, la querella, la potestad de los particulares y la interposición de los recursos. Pueden ser realizados por unos y por otros. Las disposiciones generales de los actos procesales está en el capítulo del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a los actos procesales, contiene 3 secciones. En la primera sección se detallan las disposiciones generales, como lo son el idioma, los requisitos de la validez, los contenidos de las actas, los testigos, expertos, intérpretes, en cuanto si sea sordo o mudo. En la segunda sección se trata de las decisiones que se dispone de estas y se clasifican en los autos y sentencias de ambos, a menos que sean fundados de pena de nulidad. De la misma manera, se prevé el pronunciamiento de la sentencia debe ser pública, y la imposibilidad de reformar la sentencia en el tribunal haya pronunciado que este sea relativo. En la sección tercera se regula la oportunidad y la forma de las notificaciones y citaciones. El idioma oficial es el castellano, por lo que todos los actos de proceso se efectuarán en este idioma bajo la pena de nulidad. Los que no conozcan el idioma castellano serán asistidos por un intérprete que designará el tribunal. Todo documento redactado en idioma extranjero para ser presentado en juicio deberá ser traducido al idioma castellano por intérprete público. En Venezuela, no habiendo otro idioma oficial, no es permisible, por razones de defensa de la identidad nacional y de nuestra cultura de raíz, como lo establece el artículo 167 del Código Orgánico Procesal, que los actos se verifiquen en otros idiomas, pues ni siquiera las condiciones indigenistas son admisibles en cuanto a lo referido al artículo 9. A esto se les debe asignar una persona para que los traduzca. En este mismo sentido, quien no hable o no entienda castellano deberá ser asistido por un leal intérprete de un documento. Al proceso deberá ser vertido en castellano. En cuanto al tema de la toga, los jueces o juezas profesionales del secretario, secretaría, los abogados y todas las partes que intervendrán en la audiencia pública y oral deberán ser provistos de toga. Los actos orales en todos los países donde existe un sistema acusatorio mantienen un mínimo de formalidad en los vestuarios de sujetos intervinientes en el juicio, que es la condición esencial de la realización de la diferencia de la forma pública o cualquier otra. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal establece que el uso de toga es un requisito formal para los abogados en el juicio oral. En el uso de toga no es una formalidad sustancial de los actos procesales, pero es un mero requisito extrínseco de forma
y por ello no puede decretarse nulidad, puede decretarse una nulidad en el juicio donde ella ha prescindido total o parcialmente de él. En el anterior orden de ideas, un juicio celebrado con prescindencia de togas construirá un flagrante e infracción en el Código Orgánico Procesal Penal. Emitido tal cosa, pero se emite de nulidad en el juicio, pues la toga es un detalle de mera formalidad, trascendencia lógica de algunos de los fondos de los asuntos. La elaboración de actas dice que toda acta debe ser flechada con indicación, lugar, mes, día y hora, y ha sido redactada por las personas que han intervenido en una relación sucinta de los actos realizados. El acta será suscrita por los funcionarios y demás intervinientes. Si alguno o alguna no puede o no quiere firmar, dejará constancia de este hecho. La falta u omisión de la fecha acarrea la nulidad solo se puede hacer cuando ya no puede establecerse con certeza sobre la base, contenido u otro documento que sea conexo. Las actas dan certeza jurídica sobre la celebración de actos procesales sobre los particulares, objetos y resoluciones tomadas, por el cual constituye el lado positivo e imprescindible del principio de escritura del derecho procesal. En este orden de ideas y en base a lo establecido en el último aparte de referido en el artículo, la nulidad de las actas por no cumplir con los requisitos establecidos es de carácter relativo y por tanto sanable, puesto que la falta de fecha de un acta puede suplirse por diversos medios. Incluso la falta de fecha de un acta determinada puede tomarse irrelevante si ello no tiene incidencia en la circunstancia de fondo del hecho justiciable en la búsqueda de la verdad. El examen del sordo y del mudo se realiza, este debe ser examinado completamente si es sordo o mudo y no sabe leer ni escribir. En este caso se nombrarán dos intérpretes, personas escogidas, preferiblemente entre aquellas habituadas a tratarles para que sea por medio de la presente declaración. Si sabe leer y escribir, su manifestación la harán por escrito para establecer una declaración en el proceso. La comparecencia obligatoria quiere decir que él o la testigo debe regularmente el citado debe comparecer en el lugar, día, hora establecido, por lo cual el decreto del juez debe ser conducido por la fuerza pública a su presencia, quien debe imponerle una multa equivalente en bolívares hasta de 20 unidades tributarias sin un perjuicio de sanciones. De ser necesario, el juez ordenará lo conducente a los fines de garantizar la integridad física del citado. El Código Orgánico Procesal Penal regula que los apremios que pueden liberarse contra los testigos que debidamente han sido citados ignoren los llamados de la justicia, pero son correctivos conste adecuadamente con los autos de hecho de citación y condiciones en que se produjo la citación resulten multas para ser adecuado con lo previsto en los artículos del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a los días hábiles para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria, todos los días serán hábiles. En fase intermedia del juicio oral no se computarán los sábados y los domingos, y no ser días feriados, y aquellos del tribunal no resuelva por la ley y no desee despachar. En la fase preparatoria todos los días son hábiles por la detención o la presión de flagrancia puede producirse un día, cualquier hora, y la detención del derecho es tan importante como la libertad del ser humano. De tal manera, la pregunta de la fase preparatoria está establecida exclusivamente por favor del reo en los efectos de la privacidad judicial preventiva que éste puede sufrir. Pasando al tema de las decisiones, son aquellas emitidas por el tribunal mediante la sentencia firme o auto fundado en plena nulidad. La clasificación de estas decisiones se da que son las decisiones del tribunal emitidas mediante sentencia o autos fundados bajo la pena de nulidad, salvo los autos de mera sustancia. Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobseer. Se dictará autos de resolver sobre cualquier incidente. La sentencia solo procederá para condenar al imputado por cual la sentencia ha sido forzosa. Se refiere a las sentencias de primera instancia por los tribunales de juicios, que de ninguna manera puede absorber instancias a los jueces de control cuando concedan un procedimiento especial de la admisión de los hechos. Por tanto, los procedimientos que no desemboquen en absoluto, los jueces de control podrán dictar autos sobre cualquier salvo procedimiento de admisión de hechos que terminan por una y resolverán todos los asuntos por autos que ellas no condenan ni no condenan. Los pronunciamientos y notificaciones es que toda sentencia pronunciada de la audiencia pública
debe ser notificada. Los autos no serán dictados de audiencia pública, salvo las disposiciones en contrario que se notifican en las partes conforme a lo establecido en el Código Orgánico. El legislador supone que los jueces, magistrados a todo nivel, por cuanto el artículo mencionado alude a todas las sentencias que deberán leerse de manera pública, tal lectura equivaldrá a la notificación. Esta debe ser comunicada por todas las partes y de manera uniforme al inicio y término de estos actos. La prohibición de la reforma se entiende que después de dictada la sentencia o el auto podrá ser revocada de forma de que el tribunal haya pronunciado, salvo que sea admisible de recurso de revocación. Dentro de los 3 días siguientes a pronunciar una decisión del juez, podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión que se haya incurrido siempre y cuando no importe alguna modificación esencial. Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los 3 días posteriores a esta notificación. Por otra parte, la prohibición de la reforma consagra un artículo de decisiones judiciales una vez dictadas como requerimiento de la seguridad jurídica que está en especie y facultad para limitarse a los tribunales a corregir errores de materias de fondo de pronunciamiento. Es de relevancia establecer que la prohibición de las reformas y decisiones jurídicas son dictadas salvo que admiten revocación, puesto que no tienen una modificación de la decisión mediante un incidente de nulidad. Sirve para impugnar que los actos procesales son actas, diligencias de investigación de pruebas, notificaciones, citaciones, entre otros, pero no decisiones judiciales que solo pueden ser impugnadas a través de recursos y de condiciones a lapsos establecidos por la ley. Por otro lado, son susceptibles de recursos de revocación las decisiones de mero trámite, las que se dicten de manera interlocutoria en la audiencia, es decir, que no resuelvan objeto de la misma, o cualesquiera que sean, que no estén expresadas de recursos los cuales tengan una mayor jerarquía. Los plazos para decidir son dictados por el juez en decisiones de mero trámites del acto. Los autos y las sentencias definitivas que sucedan en una audiencia oral serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia. Y esas se dictan dentro de los 3 días siguientes. La celeridad procesal de las actas del Código Orgánico Procesal Penal se impone en un acto cuando existen audiencias orales, pues de nada servirá la adopción de un modelo de juzgamiento y oralidad plena si los jueces reservan lapsos prolongados para decidir. La celeridad de las decisiones en actuaciones orales se posibilita en el principio de inmediato de las notificaciones y citaciones. El principio general, por otra parte, que las citaciones y notificaciones prácticamente serán mediante boletas firmadas en el juez y ellas iniciarán un acto de decisión para cuyo efecto éste se notificará. Los resultados de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo dentro de los 3 días siguientes a la recepción en el servicio del alguacil. A objeto que se haga constar en autos el incumplimiento de esta disposición será sancionable y se notificará a defensores o defensoras y representantes. Los defensores y representantes serán las partes notificadas en el lugar de ellas, salvo que por naturaleza del acto y por la ley se ordene. Es necesario notificar personalmente al afectado. Este precepto quiere decir que toda notificación comienza a surtir el efecto a dicha parte cuando éste sea notificado o defensor. También significa que el representante o defensor puede solicitar legalmente ser notificado, sino en los casos donde la ley reserve la notificación para los últimos. En cuanto al lugar, los efectos de la práctica de las notificaciones exigidas por la ley o los representantes, las partes iniciarán la diligencia hecha el secretario o secretaria en cualquier escrito, presentarán en el tribunal el lugar donde pueden ser notificados. A falta de indicación, se tendrán como dirección del sede del Tribunal de Conocimientos al proceso a este efecto. Se fijará la boleta de notificación en el tribunal, la copia de ellas agregará al expediente respectivo. Esta norma no es más que la exigencia de un domicilio especial de notificación, por lo cual debe interpretarse en el mismo sentido y con los mismos efectos del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que no indica un domicilio especial y se tendrá la sede del tribunal como sitio de notificación de todos los efectos de las partes.
En cuanto a la citación de la víctima, expertos, expertas e intérpretes y testigos, el tribunal deberá librar la boleta de citaciones de víctimas, expertos o expertas, intérpretes y testigos en el mismo día que se acuerde la fecha en la que se realizará el acto, lo cual requiere comparecencia del citado o citada. Deberán ser citados o citadas por medios del alguacil del tribunal o en su defecto el auxiliar en órganos de investigación penal, siempre mediante la boleta de citación. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente por teléfono, por correo electrónico, fax, telegram, incluso cualquier otro medio de comunicación. Las personas a las que se refiere este artículo podrán comparecer espontáneamente. En el texto de la boleta de comunicación se hará mención del proceso al cual se refiere un lugar, de fecha, hora, comparecencia y la advertencia si el orden no se obedece, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, y esta persona podrá ser conducida por la fuerza pública a pagar gastos, ocasiones, salvo la causa de la justicia. Se dispone en medios económicos para trasladarse, se dispondrá también de lo necesario para asegurar la comparecencia. El legislador estableció las formas en que pueden ser citados las víctimas e intérpretes del proceso, lo cual dicha situación se coloca de manera con eficiencia dentro del proceso determinado, también que podrá hacerse a través de medios de comunicación diferentes a las personas, como lo son teléfonos, correos electrónicos, fax, entre otros. Asimismo, el mencionado artículo indica que la boleta debe contener particulares concretos al caso para que sea la cita. En tanto requisitos esenciales de seguridad jurídica, así como la advertencia de que si no obedece a dicha citación, podrá ser conducida por medios a la fuerza pública. La citación del ausente, si el funcionario o funcionaria tiene conocimiento de que la persona a quien va dirigida la citación está ausente, así lo hará constar al dorso de la boleta, junto a cualquier información que se suministre sobre su paradero, para que el tribunal dicte las decisiones procedentes. En el texto de la norma se refiere qué sucede cuando la persona a la cual va dirigida la situación no se encuentra y se consta de su ausencia. La declaración de ausencia se realizará por el juez competente según la fase en la que se halle el proceso de oficio y petición de las partes acusadoras. Si este citado es un testigo, experto o intérprete, será la participación respectiva a las partes del interesado. La situación estará solicitada para bien que se espere y para librar a premios que estos correspondan. La persona no localizada, cuando no se localiza esta persona, debe ser citada, se encarga de los órganos de investigación penal para que se cite en el lugar donde éste se encuentre. Si el citado no es localizado, de este debe ser imputado y no es conseguido ni siquiera por los cuerpos policiales, será la oportunidad para librar correspondiente o mandato de la captura que sea adherido por cualquier cuerpo policial o militar y puesto el orden del Ministerio Público si la causa se halla en preparatoria o tribunal competente y esta causa estuviera en otro estado, si a que no se puede localizar el testigo o al experto se consta de circunstancias y en autos prescindirá de testimonio. Esto en último se tiene que regir por el Código Orgánico Procesal Penal. El juez, en busca de todo lo anterior, tiene que tener una presunción de inocencia y libertad. Cuando se presenta un vicio de acto procesal, la forma de corregirlo o restaurarlo, la garantía de la violencia, si no puede realizarse subsanación, tiene como consecuencia la nulidad del acto. Los actos procesales, para que puedan ser logrados, tienen que estar adecuados con las formalidades procesales para lograr este fin. Lo que podemos concluir de todo lo anterior expuesto es que los actos procesales son los que inician y terminan un proceso, ya que esto, desde el punto de vista de todo tipo de derecho, comienza con un acto procesal y para posteriormente convertirse en realidad, es decir, sus aspectos generales ya se hagan legales. El proceso está dividido en etapas cuya observancia permite el desarrollo, progreso y terminación, cada una de las cuales tienen finalidades, formas, duración y requisitos previstamente determinados, cuya aplicación permite que los procesos ordenados tengan una culminación conforme a derecho. De nuestra parte creemos que es diferente, aunque está relacionado. La simple descripción legal de la posibilidad de la conducta puede realizarse en el proceso de denunciar, probar actos y cuando estos no sean potenciados legales, estas atribuciones jurídicas son concretas al proceso.
La actuación entonces, el mismo realizado los requisitos de validez del acto, tiene relación con el debido proceso, puesto que estos son actuaciones permitidas por el nacimiento, desarrollo y terminación válida del proceso, con la íntima relación de los elementos procesales. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.